se movió el artículo 65 y se dio a entender, no se dio a entender, se puso expresamente que la legislatura terminaba la 65, el último día del mes de julio. ¿Esto qué implica? Pues que fuimos electos por 3 años, los senadores por 6 años, pero el periodo empezaría un mes antes de que concluyeran los 3 años y los 6. Creo que eso fue un error que hay que arreglarlo para que volvamos a terminar en el mes de agosto, a finales del mes de agosto. Esto no quiere decir que se le vaya a pagar doble, que tengamos más diputados. No es un tema de legitimidad. ¿Quién fue electo para estar en la Cámara? ¿Con qué votos llegó? Y eso tiene implicaciones pues, en las mayorías y en muchas cosas. Y eso es lo que hay que solventar. Fue un error de aquel tiempo que hay que arreglar. Ya hay 2 iniciativas, una de su servidor presentada aquí en la Cámara el mes de marzo, y tengo entendido que en la Cámara de Senadores otra del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Yo espero que ya la Comisión de Puntos Constitucionales resuelva cuanto antes y que el 1 de septiembre lo podamos discutir. O sea, ¿no habría una crisis legislativa ahí? No, no la hay. ¿Habrá condiciones para hacerlo, toda vez que hay quienes dicen que sería una reforma electoral? No, tiene que ser, no es electoral, porque estamos hablando de la vida del Parlamento, no de la elección del Parlamento, por un lado. Por otro, la iniciativa es desde marzo, la nuestra. Ahora, ¿de dónde viene esto? Viene de que en el 2014 se hizo una reforma y no se tuvo cuidado al poner que la legislatura, la segunda que corresponde a cada sexenio, tendría un mes menos de trabajo, pero se elige por 3 y por 6 años en el caso de los senadores, artículos 51 y 56. Si no arreglamos esto, siempre esa segunda legislatura tendría un mes menos. Entonces, hombre, creo que fue un error, no hubo técnica legislativa y esto hay que repararlo. No hay posibilidad de que haya doble pago, no, lo que sucede, y eso es lo peligroso, es quién es el que está legitimado para legislar y qué se hace con la voluntad del pueblo. Nos quiere comer, aquí un mosquito. ¿Y también recibiría el informe, diputado? ¿Se recibiría el informe que llega el 1 de septiembre o ahí es también? Que el problema no está ahí, Ajá. El problema está en cuándo abres la legislatura y quién la abre. O sea, es un asunto sencillo, diputado, decía el diputado de Morena, Hamlet García, que era un asunto que tiene una solución muy sencilla. Muy sencilla, legislarlo ya. Un acuerdo. Sí, pero habrá voluntad para eso, ¿no? Bueno, sí la hay, ya lo hemos platicado. O sea, hay acuerdos que a veces hasta la Constitución. En la Junta de Coordinación Política se ha platicado y eso se tiene que arreglar. Es un tema de legitimidad. ¿Quién está legitimado? Pareciera cosa menor, pero ¿qué tal si en ese mes se tiene que tomar una decisión importante y quién tiene la legitimidad popular para tomarla? Digo, los actuales ya adquirieron derechos, ¿no? Sí, pero mire, yo no veo más que por los derechos. ¿Por qué tiempo fueron electos? Fueron electos por 3 años y los senadores por 6. Y entonces, bueno, entonces ya el Senado no duraría 6 años, duraría 5 años, 11 meses, pero siempre. Porque no se corrigió esto. Se les pasó a todos, fue una cadena, ¿no? Yo creo que se les pasó a todos en aquel momento y ha habido omisiones de otras autoridades durante mucho tiempo después. Pero el INE debió haber convocado para un periodo que especificara fechas, ¿no? Yo creo que a todos se les fue pasando. Pero ya en marzo fue detectado y ya presentamos una iniciativa. Diputado, ¿qué medidas salomónicas aparte de la PT hay una de nosotros del PRI. podrían aplicar para que todos estén contentos, los que entran y los que salen? No, pues los que entran, ahí sí me voy al tema, no han entrado, ¿verdad? No, y más bien hay que arreglar las cosas de fondo para no tener este tipo de problemas que pueden llegar luego a la Corte, ¿no? ¿Quién tiene la legitimidad para votar, para decidir algo? Recordemos que incluso aunque es permanente, ahí se deciden embajadores y se deciden muchas cosas. Y que si se adelantara el inicio de la siguiente legislatura se pueden hacer cambios constitucionales. Eso es en delicado. comisiones también, ¿no? Se puede. ¿Mande? En comisiones. Sí, también hay muchas cosas. ¿Se tiene que hacer hasta que inicie el periodo o está prohibido un extraordinario para la Constitución? Yo no veo ahora condiciones para un extraordinario, pero se puede hacer la primera semana de septiembre. Oye, diputado, tu opinión en torno a esta solicitud que hace
diputado morenista, Alejandro Robles, denunciando a Santiago Krill porque está haciendo uso indebido de los recursos de la Cámara. Dice que diario se ha gastado 20 millones a partir del día que se registra como... Que lo demuestren. En este país hay que demostrar algunas cosas, porque si no estamos construyendo, pues, dimes y diretes. Yo creo que este país tiene 3, 4 problemas que son mucho más importantes que abordar en este momento. Ayer estuvo cerrada la carretera México-Guadalajara. No vi ningún diputado de Morena hacer ninguna manifestación, ¿no?, al respecto. Ni uno. Estuvo cerrada por el narcotráfico. ¿Se están aprovechando de esta carrera política por la presidencia para poner en entredicho a los opositores? ¿O qué está pasando? Pues yo creo que hay gente que quiere salir en la tele y empieza a presentar cosas, pero que no lo quiere hacer atendiendo los grandes problemas del país. El día de ayer hubo un enfrentamiento muy fuerte en la parte norte de Nuevo León. Grupos delincuenciales quisieron salieron de Tamaulipas, atravesaron Nuevo León, fueron rechazados en el norte de Coahuila, que no entraran. Y eso nadie lo dice, ¿no? Me refiero a los legisladores. O, por ejemplo, le decía hace rato acá a los compañeros del canal del Congreso que la semana pasada, de nueva cuenta, murió, en este caso, 2 personas en los famosos pocitos de carbón, que son minas con un diámetro de 1,5 metros, por los cuales se introducen a los mineros a sacar carbón a mano. Son minas artesanales. Se rompió el cable y se mataron 2. Bueno, estos pocitos ya estaban, digamos que en la memoria, porque la Secretaría del Trabajo los cerraba. Ahora volvieron a aparecer y desde el 2012 tenemos en la Cámara de Senadores una minuta para prohibirlos. El año pasado presentamos un punto de acuerdo después de los accidentes del Pinabete para prohibirlos y sigue parado eso. Yo creo que esas son las cosas que hay que atender y que las podamos sacar y que ya no muera gente, en este caso, pues, de los pocitos. Morena y sus aliados están ocupándose ahorita de este tema de que están en la contienda ya electoral para distraer de los asuntos realmente importantes que hay en nuestro país. Ahí López-Gatell y su grupo no han querido venir a la comisión porque no les da la voz. Pues yo creo que López-Gatell debería venir acá y dialogar. Ya fue una vez invitado y él suspendió el diálogo, pero yo creo que no tiene de malo. Acá es la casa de las y los mexicanos y yo nunca he visto una falta de respeto de los diputados de ningún partido a uno de los asistentes en una comisión. Hombre, que venga y se dialogue eso. Pero se está distrayendo pues con la carrera presidencial en temas importantes porque son puras vaciladas las que vienen a presentar acá. Pero yo creo que pasa lo de eso. Diputado, yo traigo un tema que quisiera preguntarle. Este es el proyecto de ¿Sin nación. ellos o Este es el proyecto de nación 2024-2030, que es un borrador que, entre otras cosas, es de Morena. Que se va a someter, dicen ellos, en el primer semestre de 2023 a una amplia consulta de las bases morenistas, en las 32 entidades federativas. Este es un documento que le darían a la corcholata ganadora. Pero sí, el primer semestre ya se les pasó, ¿no? Ok, bueno. Se les pasó en Quiero junio, ir ¿no? al contenido, digo, porque Sí. al final de cuentas el documento existe. Aquí se propone, por ejemplo, impulsar el no pago de la deuda externa. ¿Usted cree que es viable? Yo creo que es un tema muy atractivo, pero ya quisiera yo ver que uno de ellos, es más, no se esperen a esa plataforma, que lo propongan en septiembre. Creo que es una propuesta popular que trata de generar simpatías, pero no tiene problema que lo propongan ahora en septiembre y que lo voten. Pero Pero considerando... tiene la mayoría para hacerlo. Yo no voy a meter si es bueno o malo, no. Vamos a ver, si lo quieren hacer, pues yo los reto para que en el mes de octubre, noviembre, que andamos votando el presupuesto, pues retiren los fondos para pagar la deuda. ¿Es viable? ¿Sería viable esta propuesta? A ver, ¿Ese iría? quiero meter, Pero yo le pregunto su opinión. no, ¿Sería yo no viable? la quiero decir mi opinión, porque le voy a decir cuál. Luego las utiliza para descalificarnos a nosotros. No, yo le lanzo un reto. Ellos tienen la mayoría, que en octubre,
noviembre, cuando estamos discutiendo el presupuesto. Yo estoy en la mayoría, que le quiten los fondos. Pero no tenga miedo, dígame, ¿es viable No, no es miedo, no es miedo, precaución? es un reto, es un reto. Oiga, ¿cuál sería la repercusión económica para el país en dado caso de que se llegara a concretar No esto? lo van a hacer, no se atreven. Esas propuestas O sea, son que de no, los años a ver, 80. que no se esperen a que se convierta en este panfleto. Pues a ver, si son serios, pues que aquí lo voten. Está como el Esas reto que les propuestas eran de mandó- los años 70, ¿no? De la izquierda, aquí. No, bueno, pues que lo voten. Diputado, está ¿Cuál como el sería reto la que les... repercusión para las inversiones, para la confianza? Eso nunca va a pasar, nunca lo van a votar. No lo están poniendo en serio. Pero así como lanza el reto, No lo están poniendo ¿no en le serio. pueden mandar una alerta cuál sería No, 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 alerta que lo voten. No lo van a hacer. Diputado, está como el reto que les Es lanzó... para que lo discutamos acá. Mire, es como cuando hablamos de los programas sociales. Todos queremos los programas Pero sociales. es que esto no lo proponen para una Pero si ley. alguien señala algo, entonces empieza una campaña de que estás en contra. Entonces, a ver, esto es muy sencillo. Si esta es su propuesta, ¿para qué se esperan a entregársela a sus corcholatas? ¿A que pierden un año que la propongan aquí en el Congreso? No lo van a hacer. Como tampoco van a dar presupuesto para las niñas y los niños con cáncer, ni van a dar presupuesto para las pensiones de los trabajadores. El reto es que lo presenten. Diputado, sobre el tema de 25%. violencias, el día de hoy el presidente López Obrador dice que se está gestando una narrativa para responsabilizarlo a él en caso de que la violencia que estamos viviendo pudiera afectar, por ejemplo, a algún candidato o candidata, incluso a algún periodista. Mira, yo lo que creo es que este país está polarizando, más allá de lo que digan los actores políticos, se está polarizando y esa es una realidad. También creo que todas las autoridades, desde alcaldes, gobernadores, señor presidente de la República, todos deben guardar neutralidad política. Que la neutralidad política de las autoridades es muy importante para que haya democracia. Eso es lo que yo comentaría. Pero eso lavarse las manos, ¿no? Porque los van a responsabilizar a ustedes de la violencia que se está viviendo, porque dice que ahora van contra los Ahora dice que lo van a La responsabilizar al presidente. la violencia se genera en un ambiente como el que tenemos, en el que en lugar de pensar, todos decidimos mejor ponernos en un bando o en otro. Así es. En lugar de reflexionar cada cosa, entonces todos preferimos ponernos en un bando o en otro. Es Gracias. riesgosa, entonces, esta actitud del De presidente. todos. Cuando alguien sale y descalifica para un lado o para el otro, o sea, este país Tiene no consecuencias. tiene consecuencias. Pero esta es una práctica de mucho tiempo, de muchas democracias. En lugar de pensar qué está sucediendo, analizarlo, pues me sumo a un bando o me sumo al otro bando. Pero ahorita, El problema es que antes nada más se daba en la política, ahora se da en todo. pero ahorita estamos en esa situación, diputado, porque México políticamente está dividido en dos bandos, los de Morena y los del Y va a Frente por desaparecer México. MC. Los buenos. Ajá. Va a desaparecer MC, pues sí. ¿Es oficial? Si va a desaparecer, va a perder el registro. Va a Pero en perder segundo el- lugar, hoy sacan una encuesta donde dicen que el PRI y el PAN No, y en prácticamente van a Navidad, desaparecer. Navidad viene Santo Claus y los Reyes vienen en enero. ¿Es es segunda fuerza? No, por eso el uso de la marihuana es mala. No anden usando eso. Es más Empiezan a fentanilo. tener. Ya es que los del MC votan por eso, pues no la usen, miren ya ven lo que pasa. Muy bien. Gracias, Diputado, Diputado, perdón, preguntarle, hoy se reunieron Facilito. gobernadores en el Instituto Nacional Electoral y se quejan de las restricciones, dicen ellos, a las mañaneras y todo este tema que se hace. ¿Qué opinión tiene? Que se al respecto? atengan a lo que resuelven los tribunales. Eso es. A mí lo que me preocupa es si gobernadores como el de Veracruz, por ejemplo, va a respetar las leyes electorales. Eso sí me preocupa. O la persecución que hacen luego contra Pues, jueces y funcionarios. Eso es lo que me preocupa. pero también nos cerraron a nuestros compañeros para que no los fueran a grabar. entrevistar, les pusieron ahí en los unas dejaron cantadas, encerrados en la sala de un prensa. secuestro express. No se puede. Pues sí, es un Sí, secuestro. pues se Sí, es un cerraron en la secuestro. sala de prensa. Ujú. O sea, el problema es si ellos van a respetar la ley. Y el temor que tiene mucha ¿Quiénes? gente. ¿Los gobernadores? Los Porque gobernadores. ahorita la pregunta era de que No los en gobernadores. el INE dejaron encerrados a los compañeros en la sala. Malamente. Para que no les preguntaran. Malamente, eso es reprobable. Reprobable, eso que te puedo decir.
Mira, acá nos encontramos en los pasillos. Eso no tiene problema. Y si van a poner esas propuestas, pues tienen que explicarlas. Ahora, les digo algo que sí es preocupante. ¿Es malo que se viva eso en la herradura de la democracia? Muy malo, es terrible. ¿Qué mensaje manda? Pues de esa razón, a ver, la libertad de prensa es uno de los requisitos o de las condiciones para que haya democracia. Para que haya democracia hay 4 o 5 requisitos. Educación pública, vamos a tener acceso a cierta cultura, a cierta educación. Libertad de expresión, ese es otro. Un Estado laico y libertad de prensa. Entonces, cuando tú le pegas a esos, pues estás debilitando la democracia. Podría parecer, ay, nos dejaron encerrados. No, no es cosa menor que le pegas a uno de los grandes pilares de una democracia. O sea, mal ejemplo está dando el INE con esas acciones. Sí. Aunque no les guste, la prensa todavía sigue siendo el cuarto poder aquí en México. Ahora, Margarita, tú Aguas que eso sí es un ley, poquitillo diputado. más. Un poquitillo más. Sí. Pero mis preocupaciones son esas. ¿Qué van a hacer los gobernadores? ¿Qué va a hacer el narco en la selección? ¿Van a tener que pedir permiso a los candidatos para visitar territorios? En eso se debería de abocar el INE y no en encerrar a... Pero fíjese, cuando al INE le pedimos una opinión al respecto, decía, es que eso a mí no me toca, la seguridad no me toca. No, no te toca la seguridad, te toca la democracia. Y no te pido que vayas y persigas a un delincuente, sino que nos digas y analices el fenómeno de por qué en algunos lugares del país las mujeres no son candidatas. Y le pongo un ejemplo, Jalisco. Hay municipios, ahí en Jalisco hay municipios sin autoridades. O sea, es bueno analizar todo tipo de violencia, es bueno analizar las elecciones en otros países, pero ¿por qué no le dedican destino a un observatorio que trate de parar la injerencia del narcotráfico en las elecciones? Eso es fundamental. Porque ahí hay jueces y partes, ¿no? No, porque no hay ganas de hacerlo. Y hay pretextos, es que a nosotros no nos toca. Ah, bueno, pues tampoco les tocaba checar otras cosas. Bueno, gracias, Gracias, diputado. Buen día. Pero ¿cuál es Algo el más efecto que traería la economía el que no se pagara la deuda? Bueno, te voy a decir una cosa. Sabes que tú en todo el país tenemos frente amplio constituido por ciudadanos y por partidos, menos en un estado donde ningún ciudadano, ningún especialista quiso aceptar. Tabasco.